¿Qué pasaría si a la muerte un día se le ocurre pasear por el mundo de los vivos? Este es el planteamiento de esta duradera, excelente y romántica película. Durante 3 horas podemos apreciar cómo un ser tan frívolo y poderoso como la muerte, interpretado por el actor Brad Pitt, se ve envuelto en diferentes situaciones en búsqueda de experiencias que le enseñen qué es lo que se siente estar vivo por primera vez. Y dime tú, ¿conoces a Joy Black? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a La Cueva del Cine, el sitio de YouTube en donde encontrarás información relevante sobre el mundo del cine, del pasado, del mañana y siempre. Se acerca el 65 cumpleaños de William Bill Parrish, interpretado por el actor Anthony Hopkins, hombre honesto, gran magnate de las telecomunicaciones, muy adinerado y con mucho poder e influencia, querido por sus 2 hijas, la doctora Susan Parrish y Alison Parrish. Un día en su mansión en las afueras de la ciudad, al despertar, escucha una misteriosa voz dentro de su cabeza que le dice: sí. Aquel fenómeno lo deja inquieto durante algún tiempo, sin entender de qué se trata. A medida que pasa el tiempo, Bill entabla conversación con la inquietante voz que le responde: sí, es la respuesta a tu pregunta. A pesar de la confusión inicial, William descubre que su pregunta era su mayor tormento desde hace tiempo. La gran pregunta: ¿voy a morir? Bill descubre entonces que se encuentra a las puertas de la muerte. En una cafetería de la ciudad se encuentra Susan, una joven y hermosa médico que resulta ser una de las hijas de Bill. Mientras desayuna, Susan entabla conversación con un joven desconocido. Enseguida salta una conexión especial entre ambos jóvenes, sin embargo, ninguno de los dos es capaz de confesar su repentino enamoramiento. Un instante después, el joven cruza la calle distraído y sufre un accidente que acaba con su vida. Al día siguiente, Bill escucha una voz que lo llama desde un salón de su mansión. La voz es de la muerte que se ha personificado tomando el cuerpo del apuesto joven que cautivó a Susan. Bill cree que ha llegado su momento, sin embargo, la muerte le concede un impasse, diciéndole que no lo llevará al más allá mientras le sirva de guía en su deseo de conocer cómo es el ser humano, y Bill accede ante tan extraña petición e introduce al extraño personaje en su muerte. Pero las cosas se complican cuando la muerte se reencuentra con Susan. Bill, tratando de justificar la presencia del misterioso joven, crea una historia ficticia en torno a él e improvisa en el nombre de Joy Black. Susan al principio se ilusiona con el reencuentro, pero no tarda en darse cuenta de que el comportamiento de Joy no es el mismo de aquel joven de la cafetería. En días posteriores, Joy visita a Susan en el hospital donde ella trabaja como médico, y allí ocurre un encuentro con una anciana que reconoce la muerte tras la identidad de Joy. Durante la conversación con la anciana, ella se queja de un dolor por el tumor de su vientre. En ese momento, Joy descubre el valor de la compasión y decide aliviar el dolor de la anciana. Posteriormente, Joy vuelve al hospital para visitar a ella, ya convaleciente, y tras sostener una conversación le hace entender a Joy que se ha enamorado, pero él explica sus intenciones de llevarse a Susan consigo. Ella le dice a Joy que esa decisión es dañina ya que supone la muerte de Susan, y eso va en contra del principio fundamental del amor. Finalmente, Joy reflexiona y tras ello decide darle muerte a la anciana para aliviarla de su sufrimiento. Bill toma conciencia de la encrucijada en la que se encuentra. Le quedan pocas horas de vida. Su hija se ha enamorado de un joven sin saber que en realidad se trata de la muerte, quien a su vez pretende llevársela al más allá. Por si fuera poco, el legado de Bill representado en la empresa que fundó de joven va a terminar siendo vendida a su mayor rival, quien pretende además destruirla posteriormente, y todo ello gracias a la traición de Drew. A pesar de la adversidad, Bill se mantiene fiel a su esencia, y hará reflexionar a Joy acerca del verdadero significado del amor. Sus palabras calan en la mente de Joy, haciéndole comprender que Susan en realidad no se ha enamorado de él, sino de aquel joven de la cafetería. Más tarde, Joy decide conceder un inesperado regalo a Bill, ayudándole a recuperar el control de su empresa. Para ello montan una trampa a Drew. Satisfecho y feliz, Bill se reconcilia con su destino y decide dedicar sus últimas horas de vida a sus hijas Alison y Susan, quienes esperan junto al resto de invitados en una espectacular última fiesta de cumpleaños. Posteriormente, Bill se despide efusivamente de sus hijas, haciéndole saber lo orgulloso que se siente de ellas, y lo feliz que le han hecho siempre, tras lo cual comparte un último baile con Susan. Mientras tanto, a lo lejos Joy espera a Bill mientras lo observa bailando con su doctora. En ese instante, Joy derrama unas lágrimas por primera vez. Minutos después se alejan y Susan los ve en la distancia. Trata de perseguirlos pues comprende que se marchan para siempre.
no logra alcanzarlos y los dos hombres desaparecen tras una pequeña colina. Sin embargo, el rostro de Susan cambia por completo al ver que detrás de la colina emerge la figura del joven misterioso. Algo confuso por la situación, el joven no recuerda ninguno de los eventos que ha ocurrido, desde el momento de su muerte hasta su regreso. Ni siquiera es consciente de cómo llegó allí. En ese instante, Susan logra comprender todo y se da cuenta que tiene enfrente al joven de la cafetería.